Reafirmando su compromiso como aliada país, la compañía de combustibles Terpel ha puesto al servicio de Chiriquí la Fundación Terpel Panamá, con el propósito de promover la educación de calidad. Bajo un enfoque innovador y usando tecnologías de última generación, desde la Fundación Terpel Panamá educamos para transformar vidas en Chiriquí. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Entre Poesías y Poetas por Radio Chiriquí 103.3 y ya llegó nuestro invitado, el más esperado, el historiador, profesor Ulises Montoto. Cuéntanos, Ulises, con ardientes fulgores de gloria. Buen día, Priscila, muchas gracias por la invitación nuevamente y le agradezco por esta gran labor que usted está realizando a todos los radio oyentes. Y bueno, así de manera un poco breve en cuanto a la obra de Con ardiente fulgor de gloria de Juan David Morgan, en cuanto a su narrativa, como él explica, que es un poco extenso, porque le llevó más de 8 años realizar esta obra. Mucha investigación. Sí, porque se desarrolla en el trama en varios escenarios, en París, Washington, en Bogotá y por supuestamente en Panamá, porque aquí lo que podemos entender de manera breve, que él esclarece varios episodios que en ciertos momentos se tenía un poco confuso. En el caso, la figura de Felipe Bunau Varila y cómo se había dado los problemas en el caso del fracaso francés. A pesar del fracaso del canal francés, ellos hicieron una labor muy importante a finales del siglo XIX en Panamá. Se dieron malos manejos administrativos, sin embargo, como se ha explicado anteriormente, y varios estudiosos e historiadores han trabajado en eso, en cuanto a la historiografía del canal de Panamá en sí, que para que se haya cumplido esa gran labor, que fue la construcción del canal de Panamá, tuvo que pasar por un largo proceso, que desde la colonia española, ya estamos hablando siglo XVI, siglo XVII, se tenía la intención de hacer un canal que uniera los dos océanos. Exactamente. Sin embargo, hay un detalle muy interesante. Cuando entra Ferdinand Lesseps, que se iba a encargar de hacer prácticamente la construcción del canal de Panamá, todavía era la administración francesa, se tenía la intención de construir un canal a nivel, como el de Suez, que ese fue el éxito de los franceses allá. Sin embargo, por la gran experiencia que tenía Felipe Bunau Varilla, que formaba parte de esos excelentes ingenieros, él recomienda que fuera esclusas. Uh-huh. Es uno de los detalles que muy poco se sabe en sí. Esclusas, y así fue la construcción. Incluso los norteamericanos, cuando compran la concesión, respetaron ese diseño. Siguieron esos lineamientos, en ese caso de los franceses, construirse a esclusas. Uh-huh. También aquí se resalta también un personaje interesante, un señor llamado Henry Hall, que formaba parte Henry Hay, que formaba parte de una cadena de periodismo en los Estados Unidos, y él va especialmente a conocer a Felipe Bunau Varilla por unos pequeños manejos medio extraños, en cuanto a unos 40 millones. Ajá. Cosas que seguimos viendo todavía, ¿no? Esos manejos medio extraños. O sea, ¿qué pasó con los 40 millones? Él empieza a hacer una pequeña investigación y, claro, en una parte interesante, el señor Felipe Varilla lo recibe y le explica, y eso es cierto, que las culturas son diferentes. Uh-huh. Y por lo tanto hay un gran choque y en cierta manera se debe manejar de manera reservada en cuanto a esos temas. Sin embargo, claro, siempre se debe tener informes de contabilidad, claro. Lo que es la transparencia, pues. Exactamente. Y hay que resaltar también, es muy importante, para que se haya logrado eso, se tuvo que pasar por un proceso muy difícil, empezando que hubieron muchos factores, en el caso de la independencia de Panamá de Colombia, en 1903. Pasar la Gran Guerra de los 1000 días fue uno de esos factores que es lo que impulsó prácticamente a esa separación. Las escuelas cerradas, las pocas que habían,
Y ese centralismo que todavía permanecía desde la Constitución de Núñez a finales del siglo XIX, para ser más exacto, en 1886, que en su momento, cuando éramos Estado federal, a mediados del siglo XIX, éramos más autónomos. Se empezó un proceso un poco más avanzado. Panamá avanzó en su momento. Sin embargo, cuando entra la Constitución de Núñez en 1886, eso fue un retroceso total, porque vuelve el centralismo bogotano. Todo se centra para allá y se convierte nuevamente el departamento del Istmo, que en realidad, que a mediados del siglo XIX era totalmente diferente. Y eso se resalta la figura como Justo Arosemena, prácticamente. Y a raíz de la Guerra de los 1000 días, todos esos acontecimientos prácticamente que fueron negativos, como el fusilamiento de Victoriano Lorenzo, cuando los campos de Chiriquí, eso lo menciona mucho el profesor Molina en sus obras, los campos de Chiriquí, en este caso la región occidental de Panamá, estaban destruidos. Y ya incluso, si nos vamos a otros tipos de archivos, hace mención que ya las familias habían sido afectadas prácticamente, tanto en la parte burocrática y en la parte de la clase media y baja, por supuestamente. Bueno, lo que se dice y lo que yo recuerdo que se estudiaba en los libros de texto, lo que las maestras nos contaban, si no mal recuerdo textualmente, decía que el istmo se detenía en un total abandono. Era, o sea, estábamos en la desidia, aquí todas las decisiones se tomaban en lo que era Bogotá, en el Consejo, si no me equivoco, y los dirigentes de ese momento pues tenían muy poco interés en Panamá, y ahí fue donde entonces los estadounidenses aprovecharon pues ese dejo, por decirlo de alguna manera, que tenía en Colombia hacia Panamá, y vieron la oportunidad. Y entonces, ¿cuáles fueron los personajes acá en Panamá? Si no me equivoco, José Agustín Arango. José Agustín Arango, Felipe Buenavarila, como dije, Manuel Amador Guerrero, José Domingo Valdía, que fue el último gobernador en el caso del Istmo, antes que se diera el suceso, y que posteriormente a veces sí sería presidente, el primer presidente, se podría decir chiricano, época republicana, porque ya estamos entrando de cómo se va formalizando el país republicano, que sería Panamá, con su propio lineamiento constitucional, la Junta Revolucionaria, y ahí donde aquí el autor Juan David Morgan resalta esos personajes, cómo lo va en secuencia narrativa, en detalle, mediante cartas inéditas, porque es lo interesante aquí, en esta obra del señor Morgan, y cómo se va desarrollando ese suceso por suceso, hasta lograr ese fin. Y recordemos que ahí pues éramos todos panameños, habían liberales, habían conservadores, pero esa fue la primera unión que hubo, o sea, dejar de lado lo que era la política partidista y formar lo que era pues la gesta de separación con apoyo de pues los estadounidenses. Siempre pues cuando yo he viajado a otros países y cuento pues que la historia de Panamá, y me preguntan, pero no fueron a guerra. O sea, ¿cómo Colombia los dejó? ¿Cómo pasó eso? Cuéntenos un poquito por qué Panamá no fue a una guerra como tal. Primero que todo, que no teníamos las condiciones. Bueno, aquí había mucha hambre, mucha desidia. Hay que crecer una parte en eso. José de Valdía Orejuela, desde ya mediados del siglo XIX, dentro de esos 80 años, cuando pertenecimos a Colombia, a la Nueva Granada, Estado Federal, Panamá, él siempre explicaba, dentro de sus cartas explica, que él trataba de prevenir que esas guerras se extendieran a Panamá. Sin embargo, al final pasó, lastimosamente. Y a eso, como se mencionó antes, fue lo que impulsó, si podríamos decir, los próceres a realizar esa gesta. Era muy necesario, aunque otros autores lo ven como de otro enfoque, que había intereses de por medio. Eso se tiene claro. Sin embargo, el autor menciona cómo se fue ejecutando el famoso tratado Herrenheim, que fue rechazado en el Senado colombiano, que no se ratificó, porque en cierto sentido se violaba la soberanía colombiana.
Esa era la propuesta inicial de los norteamericanos, pero el Senado colombiano lo rechazó totalmente. Y ahí es donde entra fuertemente Felipe Bueno Varila. Va a Washington, era muy hábil, de eso no hay duda, trata de ayudar, de arreglar ese caos que había producido eso también el fracaso del canal francés. Y prácticamente los norteamericanos, por supuesto, tenían muchos intereses de construir el canal de Panamá. Y ahí surge el famoso, y que todavía sigue siendo discutido, el tratado Hay-Bunau-Varila. John Hay, para recalcar ese personaje, que fue elemental en su momento, era el secretario de Estado en Estados Unidos. Y ahí es donde le dan privilegios, no solamente para construir el canal de Panamá, sino también le da una porción de tierra que sería con lo que como se le conocía anteriormente como la zona del canal, los Sonians. La zona franca, Ajá. que bueno, que también inspiró muchas poesías también. Sí, y prácticamente contribuyeron en cierta manera a Panamá. Había sus pros y sus contras. Sí, claro. Incluso yo encontré documentación cuando ellos venían acá a Chiriquí y prácticamente fue una fuerte presencia y hicieron una gran labor, pero claro, siempre pasaron cosas negativas como el caso del Civil Roll, que hubo mucho racismo, discriminación racial en esa zona de construcción de Canal Panamá y que murieron muchas personas también. No había unos buenos manejos, claro, hay que recordar que era una zona tropical y uno de los problemas también que se le presentó a la administración del canal francés en su momento fue la fiebre amarilla, un tema de salud. Ajá, el desconocimiento en cuanto a la malaria. La zona tropical de Panamá en ese caso. Muchos de las personas que trabajaron en el canal francés murieron de malaria, ¿no? Pero no sabían cómo tratar el tema del Exactamente. mosquito. No había manejos sanitarios tampoco. Se fue implementando ya después y esa fue una de las razones por qué se creó el Instituto Gorgas. Que es una figura que poco se escucha, pues sabemos el Instituto Gorgas, la investigación y todo lo demás, pero el doctor Gorgas, o sea, los estadounidenses entraron al canal primero que todo saneando, eso fue lo primero que hicieron, porque tenían que asegurar también pues las condiciones para sus soldados, para sus trabajadores, y eso pues definitivamente fue un beneficio para los panameños porque se pudo tratar o reestructurar y la malaria ya dejó de ser ese enemigo latente que bueno, pues que incluso fue lo que terminó con los franceses. Ulises, volviendo acá a la obra, vamos a enseñarla acá en pantalla para los que nos están siguiendo por el Instagram Live y por acá por el YouTube también. Esta es la obra, la verdad es que bastante gruesecita, estamos hablando de ¿cuántas páginas? Más de 550 páginas aproximadamente. Que en su lectura es fácil es muy clara, como él escribe, el señor Morgan, y yo los invito, créame, a leer esta obra que es muy importante, y más para estos días patrios, prácticamente. Es como una manera de, aparte de una actualización historiográfica, a pesar que uno lo ve como una novela, prácticamente. Sí. Sin embargo, tiene su propia documentación respaldada, fuentes de primera mano, fuentes primarias, como se le dice. Tú como historiador y como profesor de secundaria, ¿recomiendas la obra para chicos de qué edades? O empezar, pues obviamente con los profesores y los administrativos, porque es importante conocer como para qué edad se recomienda ya que los chicos puedan empezar a leer esto. Para lectura inicial estudiantes de media, para que empiecen a documentarse de manera un poco Estamos hablando de datos noveno, elementales. Noveno, octavo, décimo, y claro, por supuestamente universidad, porque es muy clave, porque a veces también se dan los casos que uno se le utiliza el libro muy teórico y en cierta manera aburre al estudiante o a la persona, al lector. Sin embargo, si lo vemos como un poco más narrativo y cómo se van desarrollando los personajes entre sí. Una novela, un cuento. Ajá, una novela histórica en este caso, pero con su propia documentación respaldada, de fuente de primera mano, es mucho más interesante.
Es muy elemental. Lo que pasa es que la manera como se ha enseñado la historia es mucho de fechas, de nombres, de ciudades, y se pierde un poquito pues el contexto o la esencia, y aquí se narra, es como si estuvieras viendo una película, ¿no? Sí, que estaba pasando en Francia, que estaba pasando en Estados Unidos, y bueno, cuáles fueron pues los personajes que aquí en Panamá pues llevaron a cabo esa gesta y con el apoyo pues de personas alrededor del mundo, porque Panamá estaba en el mapa en ese momento. Recordemos también, otro punto interesante a tratar era pues la amenaza, por decirlo de alguna manera, de que el canal se fuera por Nicaragua. ¿Qué hubiera pasado con Panamá si no hubiéramos tenido canal? O sea, es una pregunta que queda en el aire, que queda en el tintero, ¿no? Para reflexionar. De lo que se ha podido así más o menos encontrar, se explica que el señor Varila le presenta una ficha como de esos timbres que se usaban antes. Y en ese timbre había un volcán de Nicaragua. Recuerdo cuando leí esa parte y digo, todo lo que hace esa imagen. Cuéntanos, eso es interesante. Y esa imagen es lo que cambia todo. En una zona volcánica, a pesar de que ya se estaban haciendo los planos, los estudios, pero con esa imagen fue lo que cambió todo. Y por supuestamente una zona volcánica no es nada viable para una zona, ya sea a nivel o esclusa, para una construcción canal. Bueno, pero aún así todavía, hoy en día, ya ha pasado más de 100 años, se escuchan por ahí los rumores de que Nicaragua insiste con su canal, que bueno, que otras potencias como China también evalúan este tema, y bueno, como dices tú, Ulises, o sea, ese timbre, ese sticker, era lo que representaba Nicaragua, la zona volcánica, ¿no? Y eso fue el argumento que él utilizó para convencer pues al Senado, ¿no? De que no era una buena idea. Sin embargo, había un detalle ahí como de que por ley, si ya no se lograba hacer por segunda vez, creo que era el canal por Panamá, o sea, por ley el Senado estadounidense tenía que buscar otras opciones. Otras vías, porque había mucha inversión. Exacto. Mucha inversión. Y más que en ese momento estaba el señor Teodoro Roosevelt, que es otro de los personajes. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando se inaugura el canal, en 1914, en el vapor Ancón, que es el primer barco que pasa por el canal de Panamá, iban diferentes personalidades, pero no estaba Teodoro Roosevelt. Ahí también hay y antes de ese barco Ancón ya había pasado uno cercano, el barco Cristóbal, que lo menciona el señor Morgan. Y mira, que no sabía de Cristóbal. Se estaban haciendo las simulaciones, como toda obra. Las prácticas, como exactamente. Decir, antes de la cuestión inaugural había que pasar otro por ahí para asegurarse de que pasara bien, de que no quedara a medio camino. Aunque el Ancón fue el oficial de la migración. Y ese es un paso, fue muy primordial todavía, sigue siendo un paso grandísimo, una de las páginas más importantes para Panamá prácticamente, el canal de Panamá, porque casi siempre sitúa a nivel internacional el canal de Panamá. En la Segunda Guerra Mundial, el canal de Panamá. Exactamente. ¿Cuál fue la figura, o qué nos puedes decir del personaje de Teodoro Roosevelt, que era el presidente, ¿no? En ese momento que se estaba gestionando. Él viene a verificar las obras, cómo iba, controlar toda la comitiva. Todavía se estaba dando la construcción en el canal de Panamá en ese momento. Y hay una gran colección fotográfica en el caso de él. Y lo más, esa foto, cuando vemos ese tipo de fotografías, esas placas negativas, podemos ver el gran sacrificio, no solamente del lado de los inmigrantes que vinieron a trabajar en el canal de Panamá, sino también la labor panameña y claro, la labor estadounidense en conjunto, a pesar de las peripecias. Y también quiero resaltar que de esta misma obra se ha hecho teatro en Panamá. Sí, se ha hecho un teatro. Yo creo que se llama... 1903. Señor Diego Valdía, me parece que fue... Diego Valdía, que es descendiente de Mario Limpio Valdía, según tengo yo reportes. Sí, 1903, es una obra, yo no he tenido la oportunidad de verla, pero
Pero sí, tiene pues excelentes comentarios. Ojalá pues nosotros Ujú. podamos también tener la oportunidad aquí en Chiriquí de tener ese tipo de obras, porque definitivamente es mucho más fácil contar la historia y captar la Sí, atención de las personas más didáctica. de esta manera. Otra manera de aprender un poquito de esta historia es a través del podcast de Diana Uribe, historiadora colombiana, y ella como colombiana y como comentarista, pues tiene una manera bien sabrosa de hablar. Entonces ella va hablando. Y una de las cosas que mencioné ahora es que la persona que estaba a cargo de el gobierno colombiano, no se me escapa el nombre, el presidente Tejedor. No recuerdo el nombre. ¿Quién estaba a cargo del Senado colombiano cuando se estaba dando pues la gesta? En el tratado de Herrenheim, Ajá. el señor Herren, Estaba a cargo de ajá, Colombia. ellos rechazaron, por eso no lo ratificaron. No, es que prácticamente violaba la soberanía, pero la Ujú. intención era hacer la construcción del Canal de Panamá, como se mencionó antes. Sin embargo, al no rectificarse ese tratado, Se en el lado de desestimó. Panamá, en el istmo, eso fue un golpe brutal porque Ujú, toda la parte del departamento del istmo estaba abandonado ujú. completamente, en todo su sentido de la palabra, si podemos decirlo. Y claro, Era la esperanza, toda la esperanza estaba puesta en ujú, el canal de Panamá. Hay un señor apellido marroquí, si no me equivoco. Marroquín, Marroquín. uno de los personajes de Colombia, Él tenía pues una posición en el Congreso en colombiano, el sí. Congreso. Bueno, una de las cosas que cuenta Diana Uribe era que el señor marroquí era un apasionado de la ortografía y él Ujú, estaba pues muy embelecido y decía ella, él enredaba en sus cosas que si la G o la J. ujú. Y me llama la atención porque cuando vemos documentos antiguos, la manera como están redactados es un español muy distinto al que hablamos hoy en día, tú Sí, y yo. todo ese legado en el caso de la escritura lingüística proviene de los escribanos de Ujú. la colonia. Ese es el legado que nos dejó Bueno, pero la entonces este práctica de los señor españoles. estaba como que tan enfocado en escribir lo que eran estas normas de ortografía, que Ujú, en realidad el tema de gestionar el ujú. país lo dejaba de segundo Sí. plano. Entonces, bueno, eso fue alguna de las cosas que utilizaron sus contrarios políticos, Ujú. pues para poder finalmente pues quitarles de sus manos la decisión de hacer o no el canal. Y todo eso está escrito cuando, claro, en su momento, el Código del Estado Soberano, de cómo se tenía que manejar esos tipos de notarios, todo ese tipo de Ujú. escrituras, todo eso lo reglamenta en ese momento. Y era requisito para entonces asumir esos tipos de cargos tan importantes y delicados. Aquí en Chiriquí Exactamente. se regía por esas normas. Todo Panamá se regía por esas normas de Colombia prácticamente. Bueno, es que Ajá, éramos parte, ¿no? O sea, exactamente. en un inicio éramos todos la Gran Colombia. Otro de los datos interesantes que muy Vamos pocos a saben. recordar, Ulises, antes que pase con el siguiente Ujú. dato, el número de teléfono para que reporten sintonía, el 775-0440. 775-0440, nuestro número de cabina para que usted reporte sintonía y se pueda hacer acreedor a un certificado gracias a nuestros amigos de la librería El Lector. Cuéntanos así el siguiente dato interesante. Como se había dicho, desde la colonia había la intención de construir un canal de Panamá. Pero a mediados del siglo XIX, antes que se diera esa construcción por parte de los franceses, que entraron el canal francés, un señor llamado Francisco Caldas, me parece si no me equivoco, que se le considera el padre de la ingeniería en Colombia. Ujú. Él ya había propuesto la construcción del canal de Panamá muchos años antes, pero como había tantos problemas revueltas de la independencia de Panamá de España, Ujú. mejor dicho, de los países panamericanos, lastimosamente no se concluye como tal. Y era prácticamente de los más importantes y conocedores en cuanto al aspecto científico. Es el primer científico criollo español, prácticamente. Sin embargo, claro, con esas revueltas lo fusilan lastimosamente, Ay, no. sí, a pesar que participó de grandes, importantes expediciones como la de Mutis, Ujú. Puerto Mutis. pero con esa referencia ya se tenía la intención
tener sobre la mesa la construcción del Canal de Panamá, la gran importancia. Incluso el señor Morgan, dentro de esa conferencia, él explica que en su momento, se formula una pregunta: ¿qué hubiera pasado si Panamá se hubiera convertido en la capital de la Gran Colombia? En lugar de Bogotá. Sí, porque en su momento se tenía una pequeña intención que Bogotá pasara a la capital Panamá. Por decir, Bogotá pasaba a segundo lugar. Pero a veces ese tipo de preguntas es difícil de contestarlo. Pero si hubiera sido increíble. Hubiera sido un giro a 360 totalmente. Y era, ¿por qué? Por el lugar estratégico. Geográficamente hablando. Bueno, y otra pregunta que sale al aire, como ya lo mencionamos anteriormente, es qué hubiera pasado si no se hubiera hecho el Canal de Panamá. ¿Qué sería de nosotros? Exactamente. Porque pues estábamos abandonados, aquí no había agricultura, aquí no había investigación, no había ciencia, no había salud. O sea, el Canal de Panamá definitivamente pues nos dio la oportunidad de progreso. Y bueno, es algo de lo que hoy, un día como hoy, 1 de noviembre, iniciando las fiestas patrias, pues tenemos que recordar que tenemos que seguir trabajando y que la patria se hace todos los días, cada uno desde el rol que le toque jugar en la sociedad. Ulises, bueno, pues tengo que decir que este libro da para mucho. Sí. Nos gustaría hacer algún panel con pues personalidades que pues hayan estudiado y que conozcan este libro. Y bueno, también hacemos la invitación al autor Juan David Morgan, que es chiricano. Vamos a ver si Milagro me está haciendo la gestión. A ver si lo podemos contactar para invitarlo acá al programa. Igual si alguno de los oyentes pues lo conoce y le puede hacer pues ese comentario de que pues estaríamos muy complacidos de recibirlo aquí en Entre Poesías y Poetas para hablar específicamente de Con ardientes fulgores de gloria, pero también pues de toda su obra. Tengo entendido que este libro también fue reeditado en otros países. Se le cambió el nombre porque esta edición... Jorge Tomás. Ajá, no, pero hablo del mismo nombre del libro. Esta edición es específicamente para los panameños. O sea, esto es lo que nosotros entendemos con ardientes fulgores de gloria. Sin embargo, pues en otros países tiene otro nombre. Es la misma historia, se cuenta de la misma novela, de la misma novela histórica, ¿no? Pero con otro nombre. Así que bueno, Ulises, de verdad, muchísimas gracias. Sabemos que tú has estado muy ocupado pues en tus gestiones como docente. Hoy es un día complicado, hay muchísimas actividades en las escuelas, así que gracias por sacar el espacio, pues por venir a acompañarnos. Bienvenido siempre. Y bueno, por acá te esperamos. Por supuesto, porque aquí hay mucho por analizar todavía. Hay muchísimo que analizar, muy recomendado, de verdad. Este libro lo pueden encontrar en todas las librerías que hay aquí en Chiriquí, y también está, por supuesto, con nuestros amigos de la Biblioteca de Boquete, Con ardientes fulgores de glorias, así fue la separación de Panamá de Colombia, de Juan David Morgan. Verónica, por acá nos dices cuántas personas llamaron para que Ulises sea el que dé la suerte. Exactamente, Ulises. Queda en su responsabilidad darme un número del 1 al 3. 3. El 3 corresponde a Richard Miranda, así que por acá le vamos a dar los datos a Priscila. Así que saludos para Richard. Listo, bueno, Richard, felicidades y después nos cuentas qué libro fue el que adquiriste de nuestros amigos de la librería El Lector, que acá nos siguen apoyando. Y bueno, nuevamente, antes de despedirnos, agradecer también a la Fundación Terpel, que se suma a patrocinar Entre Poesías y Poetas para que llegue más cerca de usted, y también, por supuesto, darnos a conocer las maravillas que están haciendo para la educación en Chiriquí. Ulises, ese mensaje pues para todas las personas que nos están escuchando en este inicio del mes de la patria, tú que eres una persona que ha estudiado tanto nuestra historia y seguimos estudiando, que bueno, y nos sigues enseñando. Cuéntanos ese mensaje, los micrófonos de Radio Chiriquí son tuyos. Bueno, podemos concluir que para estos días, se podría decir días patrios, hay que continuar con la labor de siempre en todos sus ámbitos. Y podemos reafirmar también que en el caso aquí de la literatura, como se está explicando sobre la mesa, no solamente lo podemos ver como una lectura, sino como unas experiencias. Una experiencia, y por lo tanto se convierte en aprendizaje. Porque en su momento había un autor, creo que no sé si me equivoco si era colombiano, en el momento cuando se dio la guerra,
él explica, ven a Panamá porque se está acabando. El que quiere conocer Panamá que venga porque se acaba, si no me equivoco, Benito. A ver. Era apellido Cuervo. Cuervo. Rufino Cuervo. Correcto. Gracias. Correcto. Me puso un aprieto, recuerda. Y correcto, como se dice, para concluir, y se lo agradezco, Priscila, porque este tipo de programas es lo que incentiva no solamente a la cultura, sino a las comunidades en sí, radio oyente, en todos los espacios donde llegue. Así es, bueno, muchísimas gracias, Ulises, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Feliz mes de la patria. Pues ya se escuchan los tambores, se escucha la saloma y el tamborito, así que pues usted con mucha conciencia salga a celebrar sus fiestas patrias desde el rol que le toca jugar en la comunidad. Nos vemos hasta el próximo miércoles, que retomamos, vamos a unas pequeñas vacaciones. Sin embargo, aquí en la programación de Radio Chiriquí 103.3 va a poder escuchar todos los poemas patrióticos que hemos compilado en Panamá en Versus. Felicidades a todos, que viva Panamá. Reafirmando su compromiso como aliada país, la compañía de combustibles Terpel ha puesto al servicio de Chiriquí la Fundación Terpel Panamá, con el propósito de promover la educación de calidad. Bajo un enfoque innovador y usando tecnologías de última generación, desde la Fundación Terpel Panamá educamos para transformar vidas en Chiriquí.